No enciendas el carro. La esposa del millonario sabotearon los frenos. El secreto escalofriante. Isabel se encontraba en la cocina de su mansión. El aroma del café recién hecho impregnaba el aire. Las encimeras de mármol brillaban bajo la luz del sol naciente, reflejando una elegancia que parecía encerrar una vida perfecta. Pero en el fondo de su corazón, algo se sentía inquieto. Su esposo, Ernesto, un empresario que imponía respeto con solo entrar a la habitación, la había dejado sintiendo un frío distante, siempre ocupado con reuniones y negociaciones. La verdadera conexión entre ellos había desaparecido. Mientras batía unos huevos, un destello de luz le llamó la atención. Miró a través de la ventana y vio el carro deportivo de Ernesto, ese poderoso bólido rojo que solía ser la envidia de sus amigos. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. En su mente, un eco de advertencia resonaba, pero no sabía de dónde venían. Se acercó al garaje. La puerta se abrió con un chirrido, revelando la brillante carrocería del vehículo. Hubo algo en el aire que la impulsó a inquietarse, un instinto primitivo que la arrastró a inspeccionar el motor. Y ahí, en la penumbra, encontró lo inesperado, un pequeño alambre desconectado que claramente no pertenecía allí. El horror la envolvió. ¿Alguien había manipulado los frenos de su esposo? El corazón le latía desbocado. El nudo en su garganta dificultaba la respiración. ¿Quién podría desearle daño a Ernesto? Con las manos temblorosas revisó cada rincón, buscando más pruebas. Aquellos minutos se sintieron como horas. La vida que habían construido juntos, esa fachada de perfección, estaba a punto de desmoronarse. La idea de que un enemigo se ocultaba entre sus allegados le parecía aterradora. ¿Podría ser alguien que conocían bien? Mientras el reloj avanzaba, la urgencia creció. Isabel sabía que debía hacer algo antes de que Ernesto se subiera al auto. Subió corriendo por las escaleras, cada paso resonando en la gran casa vacía. Tenía que detenerlo, tenía que advertirle. Su mente se llenó de imágenes del horror que podrían desencadenarse. Lo visualizaba a él en el camino, el motor rugiendo y no podía dejar que eso sucediera. Cuando llegó al garaje, el corazón le latía con fuerza. En ese instante, el sonido del motor encendiéndose la atravesó como un rayo. «No», gritó internamente, mientras bloqueaba la puerta del garaje con su cuerpo. La tensión era palpable. El dolor en su pecho se hacía insoportable. Sin embargo, una sombra se dibujó en el umbral, haciendo que su mundo se detuviera. La figura se cernía, oscura y amenazante. Isabel se quedó paralizada, una mano en el pecho, intentando procesar lo que estaba sucediendo. La pregunta flotó en el aire. ¿Quién quería realmente hacerle daño a Ernesto y por qué? Cada instante se deslizaba, llevándola a una encrucijada llena de secretos y consecuencias. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Isabel se quedó paralizada. La sombra en el umbral dio un paso al frente, y la luz del garaje reveló el rostro de Valeria, la mejor amiga de Ernesto. Su expresión era de una alegría inquietante, como si estuviera disfrutando de un secreto oscuro. «Valeria, ¿qué haces aquí?», preguntó Isabel, sintiendo que el estómago se le revolvía. La tensión la envolvía, como un sudor frío que la congelaba por dentro. Valeria sonrió, pero había algo en su mirada que la aterrorizaba. «Vine a ver a Ernesto, pero parece que llegué justo a tiempo para una escena de película, ¿no crees?», dijo, sus palabras llenas de sarcasmo. Isabel sintió un nudo en la garganta, una mezcla de incredulidad y desconfianza. Había algo extraño en su tono, algo que no encajaba. «Espera, necesito que salga de aquí. ¿El auto? Hay algo mal con los frenos». Los ojos de Valeria brillaron con una chispa inquietante. «Oh, lo sé, por eso llegué antes. Quería que tu esposo tuviera un pequeño accidente». Las palabras resbalaron de sus labios como un veneno. Isabel se sintió mareada. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué harías algo así?». Su voz temblaba, desbordada de miedo y confusión.
porque no puedo permitir que Ernesto continúe contigo. Eres una carga, Isabel, una pesada carga, y honestamente, él merece algo mejor, respondió Valeria avanzando un paso más hacia ella. Su sonrisa había desaparecido, dejándole una expresión fría y calculadora. Isabel retrocedió. La realidad de la traición comenzaba a penetrar en su mente. La rabia brotó en su pecho. Eres una monstruo, ¿cómo puedes hacerle esto a tu amigo? Valeria soltó una risa amarga. ¿Amigo? Oh, querida, tú no sabes nada de la verdadera relación que tengo con Ernesto. Las cosas que hacen falta en su vida, tú no puedes darle. Isabel sintió como el dolor de la traición le arruñaba el corazón. Sabía que había algo raro en tu sonrisa. Siempre coqueteando con él, siempre queriendo ser el centro de su atención. La ira se mezclaba con su miedo. Tenía que actuar. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era Ernesto que acababa de encender el motor del auto. Isabel se giró, la adrenalina desbordándose por sus venas. Ya era demasiado tarde. «Detente», gritó, saltando hacia la puerta del auto. Pero Valeria la agarró del brazo. Su fuerza sorprendió a Isabel. Se da cuenta que había subestimado a su rival. «No puedes hacer esto, Isabel. Piénsalo, estos son mis planes. Tú». Tiempo ha terminado. En el momento en que estaba a punto de gritar de nuevo, un resplandor blanco inundó la escena. El sonido ensordecedor de la sirena de un coche de policía estalló en la noche. Isabel no podía creerlo, un salvador inesperado. Pero en ese mismo instante, Valeria se lanzó hacia el motor, el brillo de un objeto metálico en su mano. El impacto fue brutal. Isabel sintió un estremecimiento en el aire. La puerta del auto se cerró de golpe. El rostro de Valeria se transformó en una mueca de locura y satisfacción. Un disparo. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. La figura de Valeria cayó al suelo, su sonrisa por fin apagada. El eco del disparo resonó. Y en ese instante, el mundo de Isabel se desmoronó. La verdadera naturaleza de Valeria quedó al descubierto, pero el giro abrupto de la situación la dejó a ella atrapada en un mar de partículas volátiles. La policía, las luces, el caos, pero la pregunta permanecía en su mente. ¿Qué le había pasado a Ernesto? ¿El engaño de Valeria había dejado algo más en la sombra? Y entre lágrimas y confusión, Isabel sabía que la pesadilla apenas comenzaba. La figura de Valeria yacía en el suelo, su sonrisa ya apagada, y el eco del disparo resonaba en la inmensidad del garaje. Isabel sentía que el tiempo se había detenido. Su corazón latía con fuerza, como un tambor ansioso por escapar de su pecho. El caos era abrumador, y las luces de la policía iluminaban la escena. Pero había una preocupación mayor que la que sintió mientras observaba a Valeria caer. Ernesto. ¿Qué había pasado con él? En un giro del destino, la tragedia había despojado a Isabel de su sentido de la realidad. Rápidamente se giró hacia el auto. Su mente enloquecía con la posibilidad de que el horror no hubiera terminado. Tenía que salir de ahí, que saber si su esposo estaba bien. Rápidamente. Isabel se lanzó hacia el coche. El motor seguía rugiendo, y el aire se llenó de un olor a goma quemada. Sin pensar, empujó la puerta del auto con todas sus fuerzas, y el asiento de Ernesto apareció ante ella. La escena frente a sus ojos generó un escalofrío que le recorrió la espalda. Ernesto estaba ahí, pero su rostro había perdido todo color. Su cuerpo se desplomó contra el volante. «No, no, no», murmuró, sus manos temblando mientras acariciaba su mejilla. Él estaba pálido y no podía evitar llorar. ¿Estaba muerto? ¿Tan rápido? La angustia le oprimía la garganta. Justo cuando se inclinó para intentar despertarlo, sintió un tirón en su brazo. Alzó la vista, y el rostro rígido de Valeria yacía a sus pies. Estaba en shock, incapaz de procesar lo que había hecho. Gritos del resto de los policías la rodeaban, pero todo se convirtió en un murmullo distante. Fue entonces cuando de repente una ambulancia llegaba y un grupo de paramédicos salió al rescate. Isabel apenas podía articular palabras. ¿Por qué esto le estaba pasando a ella? «Mujer, déjenos pasar, tenemos que ayudar», le dijeron, y ella, con la mirada perdida, los dejó pasar. Mientras un par de ellos trataban de estabilizar a Ernesto, un tercero se acercó a Isabel. Su voz era firme. «¿Estás bien? Necesitamos que nos digas exactamente qué pasó aquí». Isabel empezó a hablar, pero la confusión invadía su mente. En su interior, el miedo se mezclaba con la urgencia de proteger a Ernesto. Justo cuando iba a contar sobre Valeria, una mano fuerte le apretó el hombro. Era un oficial. «Señora,
Denos información sobre su esposo, ahora. Más que miedo, sentía rabia. Miró a los ojos del oficial. Y sacudió la cabeza. Lo que sé es que alguien trató de matarlo. Necesito que lo salven. Las palabras se las tragaron el aire y la desesperación. En un instante, al dirigir su mirada hacia el grupo, un grito desgarrador surgió del interior del coche. «Está vivo. Él está vivo». Los paramédicos, de rostro pálido, giraron hechizados cuando vieron a Ernesto moverse. Sin embargo, algo aquí no encajaba. ¿Por qué se movía tanto y su rostro mostraba una expresión de dolor y sorpresa? Fue entonces cuando los gritos de dolor fueron reemplazados por risas, risas escalofriantes. Isabel se congeló, y sus ojos se anclaron en la figura que apareció de entre la multitud. Era Valeria, igual y pálida, pero completamente de pie. ¿Cómo? ¿Era posible? Su mirada estaba llena de una locura reemplazada ahora por satisfacción. Creías que esto había terminado, ¿verdad, Isabel? Su voz era como un susurro, pero agraciada con un toque de burla. Pero te tengo una sorpresa aún mejor. Isabel se sintió perder el control. ¿Qué diablos estaba pasando? Las luces de la ambulancia empezaron a girar en su cabeza, como si todo se tratara de un maldito juego macabro. Exhausta y confundida, yacía la certeza que algo mucho más oscuro acechaba entre ellos. En ese momento tenso e inesperado, el dolor y la traición se abrieron como un enorme abismo. ¿Quién eres realmente, Valeria? La pregunta flotó en el aire denso, habiéndose convertido en una lucha por desenmascarar la verdadera historia. Oculta tras las sonrisas y los secretos. ¿Cuál era el verdadero plan? Isabel sintió la adrenalina correr en su cuerpo, y en medio de los gritos y el caos, el miedo la empujaba a buscar respuestas. A cada costo. Isabel no podía creer lo que estaba viendo. Valeria estaba allí, de pie, como si nada. Su expresión era una mezcla de locura y satisfacción, y su risa resonaba en el garaje como un eco aterrador. Las luces de la ambulancia iluminaban la escena, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de su amigo caído, de su esposo tal vez muerto. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Isabel balbuceó, el corazón en un puño. Oh, querida, ya ves que esto es solo el comienzo, dijo Valeria, con un tono suave pero burlón. Nunca pensé que los eventos se desarrollarían así, pero es una bonita sorpresa, ¿no crees? Isabel sintió una oleada de confusión y rabia. Estás loca. Nunca pensaste en lo que le harías a Ernesto. No, Isabel, tú no comprendes. Hay cosas que nunca has visto, cosas que no conoces de él o de mí. Pero este juego apenas empieza. Valeria se acercó, la locura brillando en sus ojos. Lo que pasó hoy fue solo un pequeño empujón hacia la libertad, la mía y la de Ernesto. Isabel, ahora llena de adrenalina, dio un paso atrás. Por el amor de Dios, no puedes hacer esto. Ernesto necesita ayuda, no puede estar muerto. Siguió mirando hacia el auto, esperando que cada segundo que pasaba lo encontrara mejor. La policía se había acercado más, y un oficial tomó el control de la situación. Señora, por favor, aléjese de ella, ordenó, mientras otros intentaban contener a Valeria. Pero Valeria, sin inmutarse, sonrió. No estoy lista para irme, todavía no, hay más por venir. Isabel, todos saben que tengo mis cartas en la mano, incluida esa misma carta que no conocías de Ernesto. Isabel sintió que se le helaba la sangre. ¿De qué hablas?, preguntó, mientras la tensión aumentaba. Valeria soltó una risa, y eso hizo que algo dentro de Isabel se quebrara. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. La atención se volvió hacia la ambulancia, donde los paramédicos luchaban por estabilizar a Ernesto. Isabel observó con desesperación, y en ese momento todo cambió. Él no puede estar. Isabel gritó, pero la voz se le atragantó al ver que Ernesto empezó a agitarse, como si despertara de un profundo sueño. Valeria, en un giro inesperado, lanzó un grito aterrador. No, eso no debería estar pasando. No ahora. La tensión era palpable cuando ambos, Valeria e Isabel, dirigieron su mirada al frente. Los paramédicos retrocedieron y el corazón de Isabel se detuvo al ver la transformación en la expresión de Ernesto, su momento de claridad. En ese instante, él levantó la cabeza. Sus ojos atraparon a Isabel, pero en lugar de la mirada amorosa que siempre había conocido, había algo diferente. Valeria, ¿qué sucede? Con su voz entrecortada, Ernesto logró mantenerse en pie, pero su mirada estaba muerta.
No era el mismo hombre que ella recordaba. En su rostro había más que confusión. Había una chispa oscura. Valeria sonrió, pero no había alegría, solo triunfo. Buen chico, ahora recuerda quién eres realmente. Es hora de que todo el mundo sepa la verdad. Isabel sintió que el suelo se deslizaba de debajo de sus pies. ¿Qué quería decir Valeria? Ernesto siempre había sido su conexión con la felicidad. Pero en ese preciso momento, todo empezó a desmoronarse. Valeria dio un paso adelante, tomando la mano de Ernesto con fuerza. Ahora que has despertado, ya no eres solo el esposo de ella. Eres algo mucho más grande. Y es tiempo de que el mundo lo sepa. Con cada palabra de Valeria, una oscuridad se apoderaba de la escena. Isabel luchaba por comprender, pero lo único que sabía era que la traición terminaba de llevarse todo lo que amaba. En un instante, todo se volvió confuso. Su vida perfecta se retorcía, grietas aparecían, y el horror que había imaginado era solo la punta del iceberg. Entonces, de repente, los gritos de la multitud se transformaron en un murmullo. Y las luces de la policía comenzaron a girar más frenéticamente. Una grúa llegó, y el caos estalló por segunda vez cuando unos hombres de traje se unieron a la escena. «Isabel, Ernesto, no se muevan», gritó uno, blandiendo una identificación. Isabel sintió que su mundo se partía. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué más ocultaba Valeria? La inquietud se apoderó de ella, y la única pregunta que resonaba era, ¿qué oscuro secreto escondía verdaderamente Ernesto? ¿Y por qué todo estaba pasando justo en este momento? Todo estaba conectado, pero ¿cómo? Las sombras de la realidad empezaban a entrelazarse, y el misterio se oscurecía más y más. Isabel se dio cuenta de que la pesadilla apenas comenzaba. Isabel se sintió atrapada en un torbellino de emociones. Valeria de pie como si nada hubiera pasado, y Ernesto con su mirada perdida, revelaban un caos que desbordaba su mente. La ambulancia, con su sirena aún resonando, parecía un recordatorio de todo lo que estaba en juego. La multitud miraba, expectante y horrorizada. «Espera, ¿qué quieres decir con que esto es solo el comienzo?», gritó Isabel, pero las palabras se perdieron en la confusión. Valeria, sonriendo confiada, se acercó a Ernesto, quien parecía tomar más claridad. «Ya no eres un simple empresario, Ernesto. Sabes lo que realmente somos. Ahora, recuerda». Isabel sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. «¿Recuerdos? ¿Qué está pasando aquí?», balbuceó mientras el pánico la invadía. A cada instante, la escena se sentía más surrealista, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Justo entonces, Ernesto, con un rostro que comenzaba a formarse en una expresión familiar, se giró hacia Isabel. «Isabel, lo siento, no sé». Su voz temblaba, pero al mismo tiempo había una intensidad inquietante en su mirada. «Valeria». Se inclinó hacia él, susurros en sus labios. «En este momento, todo tiene sentido. Has estado dormido demasiado tiempo. Es hora de despertar». Las palabras se deslizaron entre ellos como una sombra, flotando en el aire tenso. Lo inesperado ocurrió de repente. Un destello, un éclate eléctrico emanó de Ernesto, iluminando el garaje con una luz verde incapacitada, y como una tormenta, un estruendo sacudió el lugar. Las luces de la ambulancia se apagaron, y todo se volvió un caos envolvente. Isabel sintió una ola de miedo. De inmediato, el cuerpo de Ernesto comenzó a convulsionar. «Ernesto, no, esto no», gritó Isabel, extendiendo su mano hacia él, pero la energía que emanaba era como un campo magnético que la empujaba hacia atrás. La multitud se apartó perpleja, y el aura que rodeaba a Ernesto se tornó negra. «Quédate afuera, Isabel», gritó un paramédico, sin saber cómo enfrentarle qué estaba sucediendo. Pero Valeria no retrocedió. La locura en su mirada se encendió. «Es lo que necesita. El mundo debe verlo». Y entonces, de la nada, en medio de la confusión, surgió una figura de entre las sombras. Un hombre alto, vestido de negro, que apareció justo detrás de Valeria. «Basta», ordenó con una voz profunda y autoritaria. Todos quedaron paralizados. «Esto no es lo que habíamos planeado». Isabel sintió un escalofrío recorrerla. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz temblante. «Soy quien ha estado guiando esto desde las sombras. La verdad de Ernesto debe revelarse, pero no». «De esta manera», respondió el hombre, mirando fijamente a Valeria. La atmósfera se llenó de tensión, un silencio asfixiante. Ernesto dejó de convulsionar.
Su rostro ahora era una mezcla de angustia y confusión. ¿Qué? ¿Qué me está pasando?, murmuró. Eres parte de algo más grande, Ernesto, dijo el extraño, mirando profundamente a los ojos de Isabel. Eres un ser de poder, destinado a desatar el equilibrio entre fuerzas que nunca imaginaste. Las palabras impactaron a Isabel como una ola. La tensión se cortaba con un cuchillo. La verdad perdida en los ecos del pasado era mucho más oscura de lo que jamás habría imaginado. La apariencia de normalidad se rompió por completo. Aquel desconocido había traído consigo un nuevo ciclo, uno que amenazaba devorar todo lo que conocía. Isabel, cuidado, gritó Ernesto, y en ese momento, la energía que había llenado el aire se tornó palpable, cargada de una fuerza que retumbó y zumbó como un trueno. Hasta ese instante, todo lo que había creído saber se desvaneció. La traición, el amor, la amistad. Todo danzaba en una delgada línea entre la realidad y lo sobrenatural. ¿Qué secretos y oscuros destinos los unían? En un giro frenético, el hombre de negro se abalanzó hacia Valeria, y ambos cayeron al suelo en una lucha feroz. Una grieta se abrió bajo ellos, y la luz oscura se tragó sus figuras. Isabel, paralizada, solo podía observar mientras una sombra se apoderaba, dejando su mente llena de preguntas, y una angustia que no dejaría escapar. Justo cuando el silencio pareció envolver la escena, la última palabra de Valeria resonó en sus oídos. Esto apenas comienza. Todo se volvió oscuro. Isabel sintió que el suelo se desvanecía bajo ella. Enfrentando una devastación inminente, la certeza de que jamás volvería a ser la misma se asentó en su pecho. El caos comenzaba a desatarse con un nuevo nivel de complejidad, y en el horizonte, el dolor y la traición eran solo el principio de una historia aún no contada. Isabel sintió que el tiempo se detenía mientras la figura de Valeria se desvanecía junto con el caos. La oscuridad envolvía todo, y el rostro de Ernesto ahora reflejaba confusión. La adrenalina en sus venas ardía. Y el eco de Valeria resonaba. Esto apenas comienza. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba realmente sucediendo aquí? De repente, un estruendo sacudió el garaje. Era como si el suelo estuviera temblando bajo sus pies. Isabel estiró el brazo hacia Ernesto, sus dedos anhelando tocarlo, cuando una luz brillante llenó el lugar. A través de la confusión, vio a un grupo de hombres de negro, como sombras vivientes, emergiendo a través del caos. «Detengan esto», gritó uno de ellos, un hombre de mirada intensa y seria. La multitud, que hasta ese momento había estado paralizada, se dispersó en un acto de desesperación, dejando a Isabel al borde del colapso. La ambigüedad del escenario se cortaba a través del silencio como un cuchillo. «Nosotros nos encargamos de esto», dijo el hombre, su voz grave, mientras se acercaba a Ernesto. Isabel sintió un nudo en el estómago. «¿Quiénes son ustedes? Déjenlo en paz», gritó, con lágrimas a punto de brotar. El desconocido hizo un gesto hacia los demás. «Él no puede estar aquí. Hay cosas que no entiende. Debe irse con nosotros», dijo, ignorando su súplica. Mientras más se acercaban, Isabel sentía la necesidad de proteger a Ernesto, crecer dentro de ella. «Tienen que responderme ahora mismo». Pero en ese momento, algo curioso ocurrió. Ernesto, aún temblando, comenzó a hablar con una voz extraña, como si no fuera él. «No puedes protegerme, no lo entiendes», dijo, y la mirada en sus ojos se volvió opaca, como si no estuviera allí. Isabel sintió que su corazón se rompía. «¿Qué dices, amor? Lucha, no te vayas», suplicó. Pero lo que Ernesto había dicho resonaba en su mente, una necesidad de descubrir la verdad. ¿Qué le había hecho Valeria? ¿Qué había despertado en él? Valeria tenía razón. «Hay un mundo más allá del nuestro», murmuró Ernesto, y sus ojos parecían perderse en otros recuerdos. Isabel sintió que el pánico la invadía, acompañada por una sensación de traición inminente. «¿Qué significa eso?», preguntó, el terror tiñendo su voz. Una sombra se deslizó por el garaje, y Valeria apareció nuevamente, levantándose de no sé dónde, su risa resonando en cada rincón. «¿Ves? No puedes protegerlo, Isabel. Esto es solo el comienzo de la verdad y la libertad». Su voz burlesca hizo que Isabel sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «Cállate», gritó Isabel, pero Valeria solo sonrió como si todo esto fuera un juego. «Oh, querida, hay algo más que debes saber», respondió acercándose a ella mientras los hombres de negro tomaban a Ernesto, quien comenzaba a temblar de manera errática. Isabel, al borde de la locura, apenas podía sacar las palabras de sus labios. «Pero él no es así, no es el hombre que conocí»,
Sin embargo, las palabras de Valeria comenzaban a penetrar como agujas en su mente. No puedes vivir en la sombra de su pasado, Isabel. La verdad está lista para salir a la luz. De repente, un estallido retumbó en la noche. La puerta del garaje se hizo añicos, y una figura apareció, un hombre con un aspecto imponente y decidido. «Detengan esto», gritó con una voz profunda que resonó en los muros. Los hombres de negro se congelaron, sorprendidos. «Eso es suficiente, Valeria. Está en juego algo mucho mayor que tu deseo de venganza», continuó el hombre, atravesando el caos. Isabel lo miró, incrédula. No lo conocía, pero su presencia era reconfortante y aterradora a la vez. Valeria se retorció, y por primera vez, su sonrisa se desvaneció. «¿Qué quieres decir? ¿Cuánto sabes?» La tensión en el aire era casi palpable, y los murmullos de la multitud se agolpaban en sus oídos, mezclando miedo y confusión. «Ese poder que creías que despertabas ha atraído la atención equivocada, Ernesto. No es solo un hombre, él es». El desconocido se acercó más. Isabel sintió que el mundo giraba en torno a ella. Él es un portador de una fuerza ancestral. Isabel se quedó sin aliento, las palabras resonando en su memoria. ¿Es posible que toda su vida estuviera ligada a algo tan grande? Las sombras de su relación y sus luchas se cruzaron con una realidad que nunca había imaginado. La verdad que Valeria había insinuado ahora estaba a la vista, y un giro inesperado la dejó completamente errante. Y en ese momento, mientras el caos continuaba sugiriendo respuestas, un nuevo giro se desató. Un fuerte estruendo resonó. Un auto se estrelló contra el garaje, haciendo que todos se inclinaran hacia atrás. La imagen se distorsionó en el caos del sonido, y cuando el polvo se asentó, un mensaje quedó grabado en el aire. Alguien más estaba a punto de entrar en escena. La sensación de que todo se desmoronaba se intensificó. Isabel sintió que en un instante todas sus certezas se desvanecían. La pregunta que resonaba ahora era, ¿quién más estaba involucrado en este oscuro juego? Sin respuestas, solo tomó la mano de Ernesto y se preparó para enfrentarse a lo desconocido, consciente de que cada segundo contaba. Ella sabía que el caos apenas había comenzado. Isabel sintió cómo el aire se hacía denso. La figura imponente del hombre de negro estaba a su lado, y mientras Ernesto temblaba, Valeria parecía más loca que nunca. Fue un instante, un solo parpadeo, cuando la tensión se cortó como un hilo fino. La cúpula del garaje, ya agrietada por el tumulto, hizo un ruido extraño, como si la estructura misma estuviera protestando. Isabel se sintió un poco mareada, como si las paredes estuvieran a punto de caer. «No pueden llevarlo», gritó, intentando atravesar la barrera de hombres de negro que la separaban de Ernesto. El rostro de él estaba desencajado. «Por favor», suplicó, pero el hombre de negro solo la miró con una seriedad que le heló la sangre. Y entonces, la escena se tornó surrealista. Valeria, con una risa casi frenética, se acercó a Ernesto. «Ahora es el momento, cariño, despierta de una vez. El pasado te espera». Las palabras resonaban como un eco, y con cada sílaba, una oscuridad parecía hacerse más fuerte. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Justo cuando las luces de la ambulancia comenzaron a parpadear, el garaje se iluminó de repente. Isabel vio a Ernesto levantarse, pero no era el mismo hombre que conocía. Su expresión estaba perdida, como si luchara dentro de un laberinto mental. «Isabel, no sé qué», murmuró él, jadeante. Fue en ese momento que la puerta del garaje explotó en un estallido de cristal, provocando que todos se lanzaran hacia atrás. Un grupo de personas, vestidas con trajes de batalla y máscaras, irrumpió en el caos. «Atrás, todos al suelo», gritó uno de ellos, levantando su arma al aire. Isabel sintió que el corazón se le salía del pecho. No sabía si eran enemigos o aliados en esta locura. «Es hora de que la verdad salga a la luz», exclamó el hombre de negro, su voz resonante intentando hacerse escuchar sobre el clamor. «Ernesto, ya no puedes esconderte. Ha llegado el momento de enfrentar tu legado». Isabel no comprendía. «¿Qué legado?», preguntó, sintiendo que el miedo se transformaba en confusión. En un giro inesperado, Ernesto comenzó a gritar. Pero era un grito de dolor, no de rabia. «No puedo, no quiero». Se aferró a la cabeza como si una tormenta estuviera surgiendo dentro de él.
Valeria se acercó, sus ojos brillaban con locura. No te escondas más. Es lo que siempre has sido. Finalmente. Puedes ser libre. Isabel quería gritarle, decirle que se alejara, Pero en su mente ese grito se ahogaba. Un hombre del equipo de asalto miró a Isabel. Su rostro, un lienzo de determinación. Mujer, necesitamos que te alejes. Esto no es seguro. Pero ella no podía moverse. Todo se sentía como un sueño, o incluso como una pesadilla. De repente un rayo de luz desgarró la oscuridad. Una máquina de gran tamaño, un dron, descendió directamente del techo del garaje. El silbido y el zumbido eran ensordecedores. «Retírense», ordenó un nuevo oficial, mientras un panel se abría en el dron, revelando un dispositivo que lanzó un haz de luz verde sobre Ernesto. Isabel sintió que su corazón se detenía. «No», gritó, extendiendo sus brazos hacia él. Pero ya era demasiado tarde. La luz envolvía a Ernesto y Valeria, mientras el garaje temblaba como si estuviera a punto de colapsar. Y de repente todo se detuvo. La luz se apagó y un profundo silencio llenó el aire. Isabel sintió como el tiempo se congelaba, y en el fondo de su ser, una revelación impactante la atravesó. Ernesto ya no era solo ese hombre al que amaba. Había algo más, algo que él ni siquiera sabía qué era. «Maldición. Esto «Esto no puede ser verdadero. ¿Qué están haciendo?», murmuró Valeria, pero su voz ya se desvanecía. Isabel no tenía palabras, solo el horror desgarrador de darse cuenta de que todos en la habitación estaban conectados por un oscuro hilo que no comprendía. Y cuando el eco de la luz verde se apagó, una nueva sombra apareció en el garaje. Isabel se quedó parada, de pie, observando cómo la forma de Ernesto comenzaba a cambiar, como si se estuviera transformando ante sus ojos. La realidad, ya fragmentada, estaba a punto de romperse completamente. ¿Qué pasaría ahora? La incertidumbre la apretó con fuerza, dejándola en un estado de angustia total. Todo lo que había creído, todo lo que había sido, se desvanecía en un instante de revelación aterradora. ¿Qué peligros acechaban en la penumbra? La oscuridad del garaje parecía absorber cada sonido. Isabel sintió que el tiempo se detuvo mientras contemplaba a Ernesto transformarse. Su mente se llenó de preguntas, de temores. ¿Qué pasaba con él? ¿Por qué lo decía como si no fuera quien conocía? Las luces parpadeantes de la ambulancia se apagaron, y el aire se volvió pesado. La figura del hombre de negro parecía un salvador, pero la tensión en su mirada le decía a Isabel que había secretos más oscuros por venir. Ernesto jadeaba, sus ojos llenos de confusión. «No puedo, no sé qué me está pasando», murmuró. Y algo en su tono heló la sangre de Isabel. «No quiero esto». Sus manos temblaban. ¿Qué le había hecho Valeria? «Despierta, Ernesto», gritó Isabel, desesperada. Extendió su mano, deseando tocarlo, protegerlo. Pero el hombre de negro le bloqueó el camino. «Aléjate. No puedes intervenir ahora». Isabel sintió que el corazón se le aceleraba. Era su esposo. Ella debía llegar a él. Valeria se acercó iluminada por una risa oscura. «¿Ves? La verdad está saliendo a la luz. Siempre estuviste en la oscuridad, Ernesto». Algo en su mirada sugería que no solo se trataba de un juego, era una batalla, no solo contra Valeria, sino entre fuerzas que Isabel apenas comenzaba a comprender. De repente, un grito resonó. Era un sonido desgarrador que atravesó el garaje. «¡Ayuda, por favor!». Era uno de los hombres de negro, que se desplomó de rodillas, una herida sangrante en su costado. La escena se volvió un torbellino de caos. Isabel observó con horror. El instante de confusión devino en un horror palpable. En medio del alboroto, la figura del hombre que había intentado ayudar a Ernesto se tambaleó. «Retírate, no saben lo que hacen», gritó el hombre herido. Pero tampoco Isabel podía moverse. La adrenalina la mantenía paralizada, y por un momento, nadie sabía qué estaba sucediendo. Valeria se rió de nuevo, pero esta vez había un destello de furia en su mirada. «Idiotas, todos ustedes no comprenden el peligro que corren». Ella se volvió hacia Ernesto, su voz un susurro oscuro. «Ahora es el momento de tu decisión. ¿Vas a dejar que controlen tu destino o vas a luchar por lo que realmente eres?». Las palabras de Valeria resonaron en el aire, y una oleada de intensidad llenó el garaje. Isabel sintió un estremecimiento. ¿Despertar? ¿Poder?
¿Qué significaba todo esto? Era como si una corriente eléctrica atravesara la habitación. El caos se intensificó. Justo en ese instante la presión alcanzó su punto máximo. La estructura del garaje empezó a temblar y las luces comenzaron a chisporrotear. Fue entonces cuando, de la nada, un fuerte estruendo hizo vibrar las paredes. La puerta principal se hizo añicos. Un grupo de figuras encapuchadas entró, armados y avanzando como sombras. «¡Entren todos! Es un procedimiento de contención», gritó uno de ellos. Las palabras hicieron eco por todo el lugar, pero Isabel sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué querían? A la vista del nuevo caos, los hombres de negro que habían estado ahí se dispersaron, buscando cubrirse de la nueva amenaza. Pero el verdadero giro llegó cuando, en medio de las sombras, uno de los encapuchados dio un paso hacia adelante y reveló su rostro. Isabel se quedó helada. Era David, un viejo amigo que creía muerto desde hacía años. «¿David, eres tú?» Su voz salió como un susurro quebrado. Él la miró, los ojos profundos y serios. «Lo siento, Isabel, no tenemos tiempo para explicaciones. Esto es más grande de lo que imaginas». Las palabras atravesaron a Isabel como una flecha. David seguía vivo. Pero había un sentimiento de tragedia en el aire. Las conexiones se formaban, pero también eran peligrosas. ¿Qué había hecho su amigo para estar involucrado en todo esto? Mientras la confusión continuaba, Ernesto dio un paso atrás, como si una lucha interna lo atormentara. «No sé qué hacer. No sé quiénes son todos ustedes», dijo, su voz quebrada. La situación pasó de ser caótica a desesperada. Isabel sintió el sudor frío correr por su frente. La angustia se apoderó de ella. Todo estaba mal, y sin embargo, la revelación de David traía más preguntas que respuestas. ¿Cuál era realmente la conexión entre ellos tres? ¿Qué papel jugaba Valeria en todo esto? Y de pronto, la figura de David estalló en llamas de luz verde. «Debes decidir, Ernesto, el tiempo se agota», gritó mientras la confusión reinaba. Isabel, atrapada entre la lealtad a su esposo y la verdad dolorosa que estaba surgiendo, sintió su mundo desmoronarse aún más. Sus ojos se encontraron con los de Ernesto, fumando de intensidad. ¿Pero qué elegiría? La lucha estaba lejos de terminar, y ella sabía que un giro inesperado estaba por suceder. ¿Qué decisión tomaría Ernesto al final? ¿Había un camino que los llevara a la luz después de todo? Isabel estaba paralizada. La confusión la envolvía. David, su viejo amigo, estaba allí, vivo, en medio de un caos que no parecía tener fin. Glorioso y aterrador al mismo tiempo. «¿Qué haces aquí?», apenas pudo balbucear. La mirada de David era seria, como si cargara el peso de 1000 secretos. La tensión creció en el garaje. Ernesto seguía convulsionando, como si una batalla interna lo destrozara poco a poco. Isabel sintió el aire volverse espeso. Esto no podía estar sucediendo. «David, ¿por qué necesitas a Ernesto? ¿Qué está pasando?». Su voz se rompió con cada palabra, sumando un grito ahogado al clamor alrededor. Pero antes de que David pudiera responder, otra figura entró en el garaje. Era un hombre de aspecto sombrío, con una chaqueta de cuero rasgada y un aire de desprecio. «Detente, David. Sabías que esto iba a suceder». La sala se llenó de murmullos, y la multitud pareció paralizarse. 6 pares de ojos fijos en el nuevo intruso. Valeria, que parecía más como una marioneta en lugar de alguien que estaba al mando, dio un paso atrás. «¿Quién eres tú?», gritó, tratando de recuperar el control. «Soy la razón por la que estás aquí, Valeria», respondió el hombre entrante. «No puedes escapar de tu pasado, y mucho menos de lo que has hecho». Con esas palabras, una sombra se cernió sobre la figura de Valeria. Isabel sintió que todo se movía a una velocidad vertiginosa, un giro en la trama que la atrapaba. Ernesto gritó de nuevo, esta vez más fuerte, como si un rayo de luz lo atravesara. «Isabel, no sé quién soy, no puedo luchar». Esa última palabra, luchar, resonó en su interior. ¿Por qué? ¿De qué estaba hablando? Antes de que cualquier cosa pudiera procesarse en su mente, el hombre extraño se lanzó hacia David. Pensaste que podías ponerte en contacto con ellos y manipular el tiempo a tu favor. Ahora aquí estamos, cerca de un cataclismo. El pánico llenó el ambiente y el aire pasó. De ser pesado a tenso, Isabel vio cómo los ojos de David se ampliaban. No quiero que nadie más salga herido.
gritó mientras trataba de empujar a su viejo amigo fuera del camino del oso que se había desatado. Cuando David hizo ese movimiento, su cuerpo brilló por un instante, y en un abrir y cerrar de ojos, estalló en una luz brillante. «No», Isabel gritó, y de repente todo quedó en silencio. El tiempo parecía congelarse. Un pausa inquietante que dejó una sensación helada en el aire. Y ahí estaba, la bruma levantándose para revelar lo imposible. Esa luz, esa explosión no era solo brillante, era la esencia de la verdad. «David, ¿qué hiciste?», preguntó Isabel, el miedo ya nublando su razonamiento. En un giro que nadie esperaba, el hombre de la chaqueta de cuero se tambaleó, revelando una cara conocida. Era un familiar que había perdido hace años, su hermano Luis. «Todo ha estado en marcha, Isabel. Tu corazón, tu valentía, son parte de un antiguo legado», dijo él, mientras el caos se convertía en eco y se desvanecía. Ernesto dejó caer la cabeza en la confusión. Valeria retrocedió con horror en su rostro, y aquellos rodeándolos apenas podían contener la incredulidad. «¿Pero cómo es posible?», murmuró Isabel entre lágrimas. «Porque tú, Isabel, eres la clave. Eres más poderosa de lo que nunca imaginaste. Y David tuvo que hacer un sacrificio para liberarte a ti y a todos nosotros. Este combate va más allá de nosotros», dijo Luis solemnemente mientras su mirada se suavizaba hacia su hermana. Justo cuando las palabras se asentaron, una serie de explosiones resonaron desde el exterior. «Nos están atacando», gritó alguien de la multitud. La atmósfera se desbordó en un mar de caos, y la adrenalina se convirtió en terror, a medida que la vida de cada uno se violaba de manera acelerada. Atrapada entre el dolor, la confusión y la revelación de secretos familiares, Isabel se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. No solo había traición, no solo había poder. Había una llamada que resonaba desde lo más profundo, una lucha por la luz, en medio de la oscuridad. Mientras el bullicio se transformaba en tormenta, el verdadero desafío apenas comenzaba, y la pregunta crucial resonaba en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a aquellos que amaba y desentrañar la verdad oculta en su propia sangre? Isabel miraba a su hermano Luis y a David, sintiendo que cada palabra era un eco en un abismo de horror y revelaciones. «¿Qué han hecho? Esto ha ido demasiado lejos», gritó, con el corazón palpitante, las manos temblando al borde de su desesperación. Los hombres de negro libraban una batalla que parecía una locura, y el sonido del caos resonaba en sus oídos. Gritos, disparos y un ambiente cargado de tensión. La figura de Ernesto continuaba convulsionando, luchando, y Valeria al borde de la locura, contemplándolo como si el destino del mundo dependiera de ello. Isabel sintió que todo su ser se paralizaba. «No, Ernesto, nunca dejes que ella te controle». Un instinto primario de protección la empujó a avanzar. Justo en ese instante Luis intervino. «Isabel, esto es más grande de lo que imaginas. Si Ernesto no despierta, perderemos todo». Su voz sonaba urgente. Isabel no comprendía, pero el sentimiento de perder a su esposo era abrumador. Un fuerte sonido rompió la atmósfera. Un operativo del grupo encapuchado avanzó hacia el centro del garaje, lanzando granadas de humo. «Retírense todos. Esto es una operación de seguridad», gritó, pero su autoridad se perdió en el eco generalizado de confusión. Se respiraba desesperación. Las luces titilaban, y los rostros de los presentes reflejaban el caos. David, aún luchando con sus propias revelaciones, se volvió. «Ernesto, confía en ellos. Tienes que elegir, liberarte de esta carga». La insistencia de su amigo resonaba con un nuevo significado. En un giro inesperado, la violenta luz verde envolvió a Ernesto una vez más, revelando fragmentos de su verdadera identidad. «No puedo hacerlo», rugió, y un sonido estremecedor llenó el aire. Isabel sintió que su corazón se rompía. «No, despierta, por favor», gritando inconscientemente mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. De repente, un haz de luz sanadora brilló desde el dron, envolviendo a Ernesto. Su grito se transformó en un lamento, y de la nada, su esencia brillante chispoteó, capturando a todos en un abrazo energético. La exposición de su verdadero ser, su herencia ancestral, comenzaba a arruinar la oscuridad a su alrededor. Isabel sintió que una ola de calma le arrebataba el pánico. Todo cambiaba. «Ahora, Ernesto», David gritó en medio del tumulto, «nadie puede decidir por ti. Elige tu propio destino».
La lucha interna se vio reflejada en los ojos de Ernesto. Una mezcla de confusión que pronto se tornó en determinación. Con un grito desgarrador, Ernesto comenzó a elevarse. La luz lo rodeaba como si lo reclamara. «Yo soy más que esto, soy libre», exclamó, su voz resonando en aquel caos. A raíz de esa declaración, las fuerzas de Valeria y el hombre de la chaqueta de cuero fueron devoradas por la misma luz, desvaneciéndose. Ante la verdad que había emergido, Isabel observó con el corazón en la garganta cómo la esencia de su esposo se manifestaba con poder sobrehumano. En ese instante la realidad se fragmentó y todo el garaje se iluminó con una luz que nadie podía describir. Valeria entonces sintió el miedo. No puede ser, esto no estaba en los planes. Intentó escapar, pero ya era demasiado tarde. La luz de Ernesto la consumió, despojándola del deseo de control que había definido su vida. «Nunca podrás escapar de tu pasado, Valeria», resonó la voz de Luis. Y así, el caos se detuvo, todo volvió a la calma. Isabel se dejó caer de rodillas, lágrimas deslizándose por sus mejillas, mientras la figura luminosa de Ernesto descendía a su lado, ahora completamente recuperado. «Lo siento tanto», le dijo con una voz suave, llena de amor. «Estuve perdido, pero tú siempre fuiste mi camino de regreso». Un abrazo frenético los unió, y en medio del desastre, el amor y la esperanza florecieron. La multitud a su alrededor se dispersaba poco a poco. Los que habían visto la verdad buscando respuestas, y un susurro de paz empezó a emerger del caos. Isabel, exhausta, miró hacia Luis y David. «¿Todo ha terminado?». Luis sonrió con calidez, un brillo esperanzador en su mirada. «Hoy es solo el principio. Juntos enfrentaremos lo que viene». Y aunque todavía había mucho que sanar, el amor renovado de Isabel y Ernesto se sentía como un nuevo amanecer. Mientras el sol comenzaba a salir por el horizonte, Isabel supo que este capítulo estaba cerrado, pero que su historia apenas comenzaba. Y tú, querido lector, no puedes perderte lo que viene. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad que atraviesa los límites de lo imaginable. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más historias increíbles lleguen a tus manos. Tu apoyo es vital, y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo terminó esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo.